Hoy converso con Joel García, él es abogado, especialista en Derecho Penal, doctor en Ciencias de la Educación, profesor universitario y defensor también de los derechos humanos. Actualmente representa a 6 presos políticos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, quisiera que comencemos con el tema que a todos en estos momentos nos mantiene en incertidumbre. Se anunciaron unas excarcelaciones de un número importante de presos. Hasta ahora ha habido pocas excarcelaciones. Cuéntenos al respecto, ¿qué diría usted por qué se ha demorado estas liberaciones? Fíjese, cuando Jorge Rodríguez anuncia estas liberaciones y habló de un gran número, se atrevió a decir que iban a ser un gran número. Eso fue cerca de horas de mediodía de hace ya prácticamente 2 días. Con ello, por supuesto, que las expectativas, la esperanza de todos los familiares que tienen personas recluidas se alimentó. Y también circularon listas, los comunicadores sociales, personas a través de las redes sociales divulgaron quiénes iban a salir o quiénes habían salido, etcétera. Sin embargo, nada de eso se materializó. Creo que hasta la presente hora que estamos conversando, solamente han sido liberados o escarcelados 12 personas. Y de las personas que han sido más mediáticas o relevantes por lo que hacen en la sociedad, dirigentes políticos, por ejemplo, sabemos de Enrique Matre y Viallo Pirelli, y del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y unos españoles que también salieron con ella, que ya se encuentran en España precisamente, tanto Rocío como esos ciudadanos de nacionalidad española. Del resto, han sido otros presos, un militar y otros presos, algunos que tienen que ver con el Partido 20 de Venezuela, pero solamente hemos contabilizado 12 personas, cuando sabemos que superan los 1.000 presos políticos que tenemos en las diferentes cárceles en Venezuela. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? Porque si Jorge Rodríguez se atreve a anunciar esto, es porque yo me imagino que eso ya estaba previamente concertado, eso estaba ya previamente hablado con Delcy Rodríguez, con jueces, con fiscales, etcétera. ¿Y qué pasó ahora? Entonces la pregunta que nos hacemos, porque Jorge Rodríguez no ha dicho nada al respecto, es Al decir, no hay una respecto. vocería oficial de ninguno de estos personajes decir qué pasó o qué se está esperando. Entonces, esto mantiene incertidumbre, por supuesto, a todas estas familias. Veo que hay familias que están a las puertas de centros de reclusión y que vienen del interior del país de forma muy precaria, con muy pocas posibilidades económicas y sin embargo tienen ya 2 días a las puertas esperando, alimentándose insuficientemente, sin mayores comodidades, pero ahí están esperando a sus seres queridos. Pero el problema está que este silencio, esta opacidad, genera mucha más incertidumbre, mucha más preocupación. Y esta opacidad, que este silencio se vive en esta situación, pero también en otras. Cuéntenos acerca de la opacidad que existe no solamente tras el anuncio de las liberaciones, sino también con el encarcelamiento de los presos políticos. Mira, si algo caracteriza a esta forma de gobernar y a esta manera de administrar, y voy a poner entre comillas administrar justicia, es la opacidad. Fíjate que se están anunciando liberaciones y por otro lado me están informando que han sido detenidas varias personas por publicar en sus redes sociales mensajes o algo que tiene que ver con lo que ellos prohibieron en el decreto de conmoción exterior y están siendo presentadas en los tribunales actualmente. Entonces, por un lado salieron 12, pero yo le apuesto que ya han superado con creces las personas que han encarcelado en estos días por eso mismo y por razones de naturaleza política. La opacidad es que nadie, ninguna de estas personas pueda contar con defensores de confianza, porque el defensor de confianza defiende, alega, apela, recusa, lleva medios de prueba. A ellos les conviene es tener un subalterno del Poder Judicial que cumpla instrucciones, que es lo que estamos viendo con los defensores públicos. No quiero hablar mal de mis colegas defensores públicos porque sé que cumplen instrucciones, están haciendo un acompañamiento a los presos para decir que tienen defensa, pero no es así.
y además que el derecho es que las personas nombren su defensor de confianza, y si no lo tuviesen, es que el Estado le va a proveer uno. Pero aquí no, aquí se le impone uno precisamente para mantener la opacidad de que no se sepa qué es lo que las circunstancias que le atribuyen a una persona, es decir, cuáles son los hechos, las irregularidades que se cometieron, si estas personas han sido maltratadas, torturadas, tampoco se va a saber, porque el defensor público no puede denunciar eso. Entonces, esa opacidad ha reinado durante mucho tiempo en Venezuela. Bueno, en ese sentido quisiera que nos hable también, porque Foro Penal nos decía a través de X que incluso sucedieron mayores excarcelaciones, se dieron mayores excarcelaciones el 25 y el 1 de enero, 25 de diciembre y 1 de enero, que no fueron anunciadas previamente, después de las anunciadas del día 8 de enero. Esta opacidad, esta falta de claridad en las medidas que se toman, ¿por qué se da? Usted decía que también es un interrogante para usted y todas las familias, pero legalmente, ¿hay algún tipo de explicación? Mira, si nos vamos desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay explicación, porque se supone que quien otorga una libertad a una persona que está sometida a un proceso, a un juicio, es un juez. Nadie más puede dar una libertad, porque en este caso es el juez que tiene que emitir una boleta de excarcelación. Esa persona está bajo el, ¿cómo se llama? A merced, pues, de un tribunal, y es el juez que debe emitir. Entonces, si un juez emite una orden de excarcelación, jurídicamente no hay nada ni nadie que pueda paralizar esa orden. El artículo 44 de la Constitución es muy claro cuando establece que dictada la excarcelación de una persona hay que darle cumplimiento. Entonces, lo que nos está demostrando claramente es que esas excarcelaciones o esas posibles liberaciones no emanan del Poder Judicial, sino del poder político, y es un problema político lo que está pasando ahorita, el por qué no se han materializado después de haber sido anunciadas. Entonces, pareciera que hay conflictos allí de poderes, conflictos de intereses, porque de otra manera no lo logro entender, porque quien lo anuncia es el que regenta, pues, el poder legislativo venezolano. Es hermano de la que está ahorita a cargo del Poder Ejecutivo. Yo no creo que ese señor vaya a decir algo que el Poder Ejecutivo no lo conociera. Yo creo que no vaya a decir algo que el Poder Judicial no lo supiera. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí son conflictos internos de intereses que es lo que se está suscitando en este momento. Hay varias cosas por abordar. Una de ellas es que se habla de excarcelaciones y no de liberaciones, porque muchas veces se han dado estas excarcelaciones sin libertad plena. ¿Bajo qué condiciones esperan que puedan haber estas libertades? Siempre se ha dado bajo la forma de escarcelación. ¿Por qué hablamos de escarcelación y no de libertad? Porque siguen pesando sobre las personas medidas de coerción personal. Cuando leí esta mañana el comunicado que emana de la familia Rocío San Miguel, que dice que Rocío San Miguel salió bajo medidas cautelares sustitutivas de libertad. Entonces debemos entender que todos los que han salido bajo esa misma circunstancia, es decir, todavía pesa sobre ellos alguna medida. Debe ser, por ejemplo, presentaciones periódicas al tribunal, provisión de salida del país, o debe presentarse o abstenerse de ir a ciertos lugares. Entendí también lo que leí del comunicado de Rocío San Miguel, que tenía prohibido declarar, algo que yo no concibo, porque la libertad de expresión es un derecho y un juez no me puede conculcar a mí ese derecho. El único derecho que me puede conculcar un juez es la libertad, siempre y cuando yo haya cometido un hecho punible. Pero esa es la circunstancia, por eso es que hablamos de escarcelaciones. Bueno, las organizaciones, los activistas, las familias piden que haya libertad plena. ¿Cree usted que eso es posible en estos momentos en Venezuela? No lo creo posible, no lo creo posible, porque la única forma, y es la mejor forma que pudiera suceder, es que el Poder Legislativo promulgara una ley de amnistía. Con una ley de amnistía, si salieran todos los presos por razones políticas, libre, y por los hechos por los cuales están presos, no se les pudiera perseguir nunca más. Entonces, lo ideal fuese una ley de amnistía. Quisiera también que nos aclare acerca de esta ley de amnistía. ¿Cuál sería la petición
propia para el Ejecutivo venezolano y que nos aclare también, sobre todo a la audiencia internacional, el tema de la separación de poderes en Venezuela. ¿Existe una separación de poderes en el país? Claramente no la hay. Comienzo por lo último que me preguntas sobre la separación de poderes. Claramente no lo hay. Cuando vemos, por lo que te expliqué, que si el presidente del Poder Legislativo anuncia que van a haber unas excarcelaciones y no se materializa, y te digo que las excarcelaciones deberían de provenir del juez que conoce de la causa de cada una de esas personas, la Constitución establece taxativamente que después de dictar una orden de excarcelación, nadie la puede parar, nadie la puede prohibir, hay que ejecutar la liberación, y esto no está sucediendo, es decir, es porque no hay boleta de excarcelación, es porque la decisión fue tomada políticamente, y es el poder político monolítico el que está ejerciendo todo el control en Venezuela, porque no hay plena separación de poderes. No hay plena separación de poderes porque los jueces no deciden, los jueces se les dictan las instrucciones que deben tomar. Los jueces hacen lo que otro les solicita, los jueces no tienen autonomía, no tienen autoridad. Igualmente sucede en el Ministerio Público. Los fiscales cumplen instrucciones de sus jerarcas, de sus superiores jerárquicos, pero no tienen poder de decidir sobre la suerte de una persona encarcelada. Y bueno, esto es también importante aclararlo porque decenas de personas en el exterior, sobre todo, tienen un concepto diferente de la realidad que se vive en Venezuela, ¿no? También leía a través de X, el periodista Luis Carlos Díaz comentaba que los presos políticos tienen, digamos, su propio carcelero. ¿Es una realidad esta situación que viven también a las personas que ustedes representan? Suscribo totalmente lo dicho por Luis Carlos. Es tal cual. Es decir, cada preso tiene su carcelero. Y depende mucho del ánimos de ese carcelero quererle otorgar o no una medida cautelar sustitutiva de libertad a esas personas. Pero generalmente los presos políticos tienen sus carceleros. Hablamos de que hay más de 1.000 personas en estas condiciones. Eh, bueno, que el aumento de la persecución se vino dando después de las elecciones de 2024. ¿Usted considera que hay una especie de rueda giratoria, que como le llaman, puerta giratoria, como le dicen, y que por eso ahora mismo también se están registrando un aumento de encarcelaciones al tiempo que anuncian liberaciones? Siempre ha sido así. La llamada puerta giratoria, a veces yo también le hago el inventario, digo que el inventario siempre tiene que estar, tiene que tener un stock lleno porque salen unos y entran otros, siempre ha sido así. Fíjense que ahorita que estamos supuestamente hablando de transición, de estabilización del país, se sigue suscitando persecuciones de índole político. En Venezuela no podemos hablar ahorita sobre lo que aconteció el 3 de enero. Es prohibido, las personas tienen temor, las personas casi que pusieron sus teléfonos, sus dispositivos móviles celulares como de fábrica, porque tienen temor porque se están revisando los equipos en las alcabalas y si te llegan a conseguir cualquier mensaje alusivo o porque bien te lo enviaron o porque tú lo enviaste, alguna información que guarde relación con lo acontecido el 3 de enero, bueno, usted puede ser puesto a la orden del Ministerio Público y a su vez ante un juez y ahí va a estar preso hasta que decida alguien que usted pueda salir. Y de hecho sacaron un decreto para que las personas, bueno, para que Sí. los policías y las autoridades puedan revisar, requisar a las personas en las calles, si apoyaron o no apoyaron lo sucedido el 3 de enero. Y sobre eso te quiero hacer un comentario, ¿no? Ese decreto está firmado por Nicolás Maduro Moros. Y sabemos que el día 3 en horas de la madrugada, Nicolás Moro había sido aprendido, capturado por las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y en ese decreto se habla sobre ese hecho específicamente. Entonces, ¿cómo pudo Nicolás Maduro, en su calidad de presidente, firmar un decreto de algo que todavía no había sucedido o sucedió paralelamente? Entonces, es un decreto que tiene sus visos de ilegalidad porque mal podría referirse a esos eventos
y está firmado por Nicolás Maduro. Pudiera haberse referido esos eventos en ese decreto, pero firmado por Delcy Rodríguez, no por Nicolás Maduro. Sí, es algo que generó mucha incertidumbre dentro de los periodistas. No sabíamos si era un decreto ficticio, si era algo real, y bueno, generó bastante incertidumbre en si publicarlo o no, compartir el decreto o no, pero también se hizo con la responsabilidad de que los entes oficiales ya lo habían compartido. Pero se genera esa misma incertidumbre. Hay varios como limbos vacíos Mucho. en estos momentos en Venezuela, ¿no? Muchísimo. Nosotros a ciencia cierta no sabemos qué va, porque vemos un discurso de cara a condenar estos hechos, ¿no? A solicitar la liberación de Nicolás Maduro y por otro lado un texto o dos textos más abajo se le están dando concesiones a los Estados Unidos. Entonces es una incongruencia total y eso nos genera a nosotros los venezolanos mucha incertidumbre. Por otro lado vemos a otros personeros del gobierno con grupos fuertemente armados recorriendo toda la ciudad, Alcabala, policías por todos lados, militares. Entonces no sabemos en qué situación verdaderamente estamos actualmente. Y hablando de limbos, quisiera que nos hable acerca de los limbos jurídicos que existen en los procesos de los detenidos, de los presos políticos. Mira, colocarle el término jurídico es forzar la definición de jurídico, porque esto no tiene nada de jurídico. Los procesos, y tal como lo establece la Constitución, los tratados de acuerdos internacionales suscritos válidamente por la República, como lo establecen nuestros códigos y leyes, tiene pasos, tiene fases. Y eso, lo primero que se le debe garantizar a un preso, lo mínimo que se le puede garantizar es su derecho a defenderse. Entonces, usted no puede llamar proceso judicial o un proceso jurídico a una persona que no se pueda defender, porque eso no es un proceso jurídico, eso es un paredón de fusilamiento. Usted va allí a correr la suerte que sin poder decir nada, la suerte de otro está sobre usted. Entonces, por eso es que a mí me cuesta mucho decir los procesos judiciales, pero es que no tienen nada de judicial, porque si fuesen judicial, lo primero que tiene una persona como derecho es poder defenderse, poder designar su abogado de confianza, poder contradecir lo que se le atribuye, poder apelar, promover medios de prueba, saber qué pesa sobre él, conocer de los hechos, ser juzgado por un juez natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de eso ocurre. Entonces es difícil llamarlo estos procesos judiciales. Y bueno, algo que ha ocurrido en múltiples oportunidades es que detienen a una persona y no se conocen los cargos hasta pasado un tiempo, más de una semana, a veces hasta un mes. Es algo que se repite constantemente en Venezuela. Si es un patrón sistematizado, ya forma parte de una generalizada, una persecución sistematizada y generalizada hacia determinado grupo político. Es por eso que la misión de determinación de los hechos no ha dudado en calificar estos delitos de lesa humanidad. Igualmente, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación por este tipo de delitos, porque es un patrón generalizado y sistematizado. Quisiera que nos comente acerca del hay un tribunal antiterrorismo que fue creado durante la administración de Nicolás Maduro y por allí es donde han dictado condenas, han querido criminalizar a la disidencia venezolana. Cuéntenos un poco acerca de este tribunal. Para explicarle a aquellas personas legas, es decir, que no conocen el aspecto jurídico, los tribunales tienen competencias, ¿no? Competencias por la materia, por el territorio, por la conexión. Y la competencia general o tiene que venir dada por la ley. Le pongo un ejemplo. Existen tribunales especiales para conocer de delitos de violencia contra la mujer y existen porque la misma ley ordena la creación de esos tribunales. Existen tribunales para juzgar a los adolescentes que cometen delitos. Existen esos tribunales especiales porque la misma ley orgánica para la protección de niños, niñas, adolescentes establece la creación de esos tribunales especiales. Existen tribunales militares porque el Código de Justicia Militar establece la creación de esos tribunales. Ahora,
El terrorismo es un delito que está establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Esa ley no establece la creación de tribunales especiales. Entonces, no, estos tribunales no fueron creados por mandato de la ley, sino que fueron creados a través de una resolución de carácter administrativo que emana del Tribunal Supremo de Justicia. Yo cuestiono esta competencia porque no está atribuida por ley y la competencia es lo que llamamos los abogados, es de orden público. Tiene que ser atribuida por la ley, tiene que ser respetada y en este caso fueron creadas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Ahora bien, los tribunales cuando son creados se coloca un juez allí que va a estar, ese juez va a ser el juez primero, el segundo, el tercero de ese tribunal. Pero aquí las competencias por terrorismo no se le asigna prácticamente a un tribunal específico, sino que se crean 4 tribunales de control de terrorismo, se crean 3 de juicio, se crean 2 cortes de apelaciones, uno para adolescentes, otro de ejecución, pero la competencia se la dan es a una persona, a un juez. Es decir, si ese juez se muere, esa competencia murió allí. Entonces tendrá que designarse a otro juez. No está atribuida a un tribunal. Si estuviera atribuida a un tribunal, cualquier juez que ocupara el cargo en ese tribunal va a tener esa competencia. No, aquí está como que Joel, tú eres el juez primero del terrorismo. Solamente es Joel. El juez que ocupe mi lugar no puede tener esa competencia porque es para Joel. Así está creándose. Es una competencia creada precisamente para juzgar, entre comillas, a este tipo de disidentes políticos y cuya intención es únicamente condenar a todo aquel que llegue a esos tribunales. ¿Por qué se da este cambio en Venezuela, ¿no? ¿Por qué comenzaron a juzgarlos en tribunales con competencias antiterroristas y no en tribunales ordinarios? ¿Para qué hacer este cambio? Bueno, precisamente es para monopolizar esa información, es decir, concentrar esa información a nivel nacional en 4 tribunales con competencia en terrorismo de control, en 3 tribunales de juicio, en 2 cortes de apelación, es decir, condensar todos aquellos disidentes políticos a nivel nacional en esos tribunales y tener mejor control sobre todo ello. Porque si no, el control se le perdería si, por ejemplo, en Caracas existen 52 tribunales de control. Imagínense ustedes si los 52 tribunales de control pudieran conocer el terrorismo, quizás no puedan controlarlo todo. Entonces, lo concentran en 4 tribunales, en 4 jueces, porque no son tribunales, 4 jueces que tienen esos tribunales de control que conocen las causas de primera mano. Y después cuando pasan a juicio son solamente 3 jueces. O sea, tienen monopolizado esa materia en esos pocos jueces. Esto también ayuda, digamos, todo esto conlleva a que haya un retardo procesal en los casos. Mira, el retardo procesal no se da porque hay mucho trabajo, eso No tiene sea por este instrucción. monopolio. Sí, no, Ok. no se da a causa de eso, se da porque hay instrucciones para dilatar una u otra causa. Te pongo el ejemplo. El yerno Rafael Tudares, ya tiene un año preso, ¿verdad? Y Rafael Tudares ya fue condenado. Es decir, ya tiene una pena de 30 años, si su proceso avanzó durante un año. Pero yo tengo, por ejemplo, a un joven que está detenido por el caso de Oscar Pérez, que está detenido desde el año 2015 y a él todavía no se ha comenzado el juicio. Entonces, eso depende de que si quieras o no quieras condenar. El caso de Rafael Tudares, en una sola audiencia, en un solo día, se resolvió todo, es decir, evacuaron todos los medios de prueba y se condenó ese día. Cuando de repente yo manejé el caso del magnicidio frustrado, donde yo representaba al diputado Juan Carlos Requesén, y ese proceso duró cerca de 3 años para llegar a una condena. Entonces, depende, ¿verdad?, de si quieren o no quieren acelerarlo, si quieren o no condenar. Eso no tiene que ver con los lapsos y términos establecidos en la norma adjetiva penal, ni como tampoco se debe al cúmulo o al exceso de trabajo que pudiera tener un tribunal. Este retardo procesal se da continuamente con la mayoría de los casos de los presos políticos venezolanos. ¿Es parte de todo este patrón que maneja el oficialismo? Claro, es lo que en derecho los abogados penalistas llamamos la pena de banquillo.
Es decir, te tengo sometido a un proceso, entre comillas, estás preso allí, pero ni siquiera te he juzgado. Entonces tú vas a estar preso. Mira, acabo de ver estas jóvenes que por colocarle a unas franelas el, un dibujo sobre aquella estatua de Hugo Chávez que estaban derribando eh, eh, por aquellos sucesos, esas jóvenes fueron condenadas a 10 años. Entonces, por timbrar una camisa, una franela. Esas jóvenes apelaron de esa decisión de a 10 años. La Corte de Apelaciones, es decir, el Tribunal Superior que revisó esa sentencia, la acaba de anular. Anuló la sentencia y revoca la sentencia. Pero en vez de darle libertad, ordenó hacerle un nuevo juicio. Es decir, las chicas siguen presas igual y ahora otra vez para atrás para hacer un nuevo juicio ante otro nuevo juez. Entonces, es una pena de banquillo someterte a supuestamente un proceso por el tiempo que ellos le dé la gana. Si te quieren condenar mañana, te condenan mañana. Si quieren dejarte allí por muchos años, te dejan por muchos años. Es una situación bastante compleja la que se vive a nivel judicial en el país. ¿Cómo también le explicaría a otras personas que esto funciona así y desde qué año empezó a hacerse este deterioro del sistema judicial en el país? Eso tiene muchos años y yo te podría referir a aquella situación cuando la doctora María Lourdes Afiuni, juez, le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad a aquel ciudadano, no recuerdo el nombre, que era un banquero, Emilio Cedeño, que le dio una libertad y por ello él era entonces presidente Hugo Chávez Frías y Hugo Chávez Frías en cadena nacional dijo que a esa juez había que meterla presa y condenarla a 30 años. Desde ese momento ya el Poder Judicial se desvaneció. Entonces nadie quiere estar en los zapatos de María Lourdes Afiuni, presa condenada por eso que hizo, por cumplir con su deber. A partir de allí se acabó la independencia del Poder Judicial. Es bastante cuestionado además por todos los venezolanos del Poder Judicial y sin embargo las organizaciones se han visto en la tarea de seguir realizando las denuncias ante este poder. Es necesario que las personas, aunque no crean en el sistema judicial venezolano, continúen realizando las denuncias. Por supuesto, hay que agotar las vías, es decir, la ley nos faculta, nos da la prerrogativa de denunciar, de acceder a esos organismos de la Administración de Justicia. Si ellos no lo hacen, bueno, vamos a las instancias internacionales y precisamente ese no hacer, esa omisión o esa inacción, documenta los casos a nivel internacional de que en Venezuela no hay ni siquiera hacer justicia. Precisamente es por ello que la Corte Penal Internacional de la mano de la fiscalía de ellos, está interviniendo en la investigación de esos casos, porque sabe que en Venezuela, y hace poquito se retiró la oficina de la Corte Penal de Caracas, porque precisamente sabe que aquí en Venezuela no hay voluntad para perseguir y sancionar estas arbitrariedades. Y bueno, también quisiera que nos hable acerca de eso. Si no hay voluntad dentro del país, ¿hay alguna esperanza en las instancias internacionales para que pueda haber justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad, por estas detenciones arbitrarias, por todas las represalias y las violaciones a los derechos humanos dentro del país? En mi caso yo soy optimista, yo mantengo esa esperanza viva, a pesar de que la justicia internacional es muy lenta, no podemos controlar esos tiempos, pero yo soy optimista, me niego a resignarme y sé que más tarde, más temprano que tarde, estas personas responsables de estos crímenes de lesa humanidad van a pagar por ello, o bien dentro de nuestro país o en las instancias internacionales. Venezuela está cambiando. Venezuela ahorita va rumbo a un cambio, quizás no de la manera que nosotros queremos, pero esto va cambiando y yo creo que Dios me dé vida y salud para poder ver esas personas debidamente juzgadas sin venganza, cumpliendo y respetándose el debido proceso, lo que no han hecho ellos, pero juzgarlas por esos crímenes atroces, porque en Venezuela no puede haber impunidad,
porque eso tiene que ser ejemplarizante para las nuevas generaciones. En Venezuela nunca más se debe pasar por una situación como la que hemos vivido durante estos 25, 26 años. Y bueno, hablando de impunidad, la impunidad no se da solo en casos políticos, ¿cierto? O sea, la impunidad va mucho más allá de la política en Venezuela. La impunidad, no se puede tolerar impunidad, ¿ok? La impunidad va mucho más allá. Tenemos cuántos casos sobre corrupción que nos han investigado. Basta ver las obras inconclusas, basta ver el tren, esa obra del tren que iba de Tinaco a Naco, basta ver las obras del metro de Caracas, los hospitales a medio construir. Esas personas son responsables también y para ello no puede haber impunidad. Doctor Joel, quisiera, ya estamos casi finalizando la entrevista, pero quisiera que nos hable acerca de cómo se puede desmontar el sistema represivo, ese patrón que se mantiene judicialmente, cómo se puede desmontar, cómo podemos volver a ser un país con separación de poderes. Fíjate, hace poco escuché de boca del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que en este nuevo periodo legislativo, que apenas comenzó el 5 de enero del presente año, tenían como planificado reforma de ciertos instrumentos jurídicos, de códigos, de leyes. Pero es que eso no es transformar el sistema de justicia. Nosotros podemos tener muchas leyes, podemos llenar el estacionamiento, el estadio monumental con leyes, y eso no va a cambiar nuestra situación. Nuestro poder judicial tiene que cambiar desde la ética. Es decir, ese administrador de justicia, esa persona que va a ser designada como juez, no solamente debe tener el conocimiento y las competencias, sino que ética y moralmente debe ser acto probo idóneo para ello. Eso tiene que suceder tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Si usted tiene un sistema de justicia robusto, sólido, es decir, un Tribunal Supremo independiente, imparcial, honesto, transparente, todo lo demás funciona, todo lo demás, porque el Poder Judicial es la columna vertebral. En Venezuela, escuchaba en una reunión que tenía ayer en los Estados Unidos con petroleras, decía que no tienen seguridad jurídica en Venezuela, es que no la hay. Hasta que no haya un Estado de Derecho, hasta que no haya plena separación de poderes, hasta que el ciudadano y los funcionarios no estén sujetos a lo que dicte la ley, ahí no vamos a tener nada. Entonces tenemos que cambiar primero a toda la estructura del aparato judicial. Es decir, hay que hacer una selección, pero cuidadosamente con los que van a ocupar esos cargos. No solamente dicen que conocimiento, competencia, sino idoneidad en cuanto a lo ético y lo moral, para que esas personas puedan regir el destino de lo que va a ser nuestro país. Entonces, la transformación comienza desde la selección. Y es muy interesante todo esto. ¿Podría darse este proceso este mismo año? ¿Cree que hay un tiempo prudente para poderlo realizar? Mira, los tiempos, ¿verdad? Que como no dependen de mí, no los manejo. Sin embargo, cuando esto ya se active, es decir, cuando se apunte la mirada hacia la estructura judicial, ese es lo que se debe hacer. Ojalá sea en este año que apenas está comenzando, tenemos tiempo suficiente, que se nombren las personas capaces para liderar estos procesos, pero si eso se hace... aquí en Venezuela hay bastante material humano, personas que son idóneas para ello. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros todo su conocimiento con respecto a la situación que se vive actualmente en Venezuela y lo que ha pasado en los últimos años dentro del país. Gracias por tu invitación y esta es nuestra triste realidad que espero que este año nos traiga otro sistema de justicia, otro sistema de manejarnos dentro del país y vamos a ser un país muy próspero. Que así sea. Gracias. Hasta luego.